Buenos días. Nos dice Íñigo Sáez de Ugarte en un artículo lo del 2025 y lo que dice el chocho loco Ayuso y todo lo demás. Vamos a hacer un pequeño repasillo. Nos dice Íñigo que no se necesita una noticia extraordinaria para que Ayuso se vuelva loca de golpe y lo vea todo negro, ¿no? Pasa toda la semana. Y esta vez ha sido porque el gobierno pretende organizar en 2025, por el 50 aniversario de la muerte de un dictador asesino, como fue Francisco Franco, y quiere organizar pues una serie de actos, 50, 80, 100, los que le dé la gana y estemos dispuestos a hacer. Porque nosotros no defendemos a asesinos dictadores, ella sí. Pedro Sánchez ha enloquecido, como su gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal. Vamos, la niña del exorcista con la cabeza dando vueltas como si fuera una peonza. En fin, no es una excepción. Cualquier apelación a la memoria histórica es recibida con aspavientos y chillidos. Eso que ocurre en todos los países europeos con distintos ejemplos, tanto desde la izquierda como la derecha. Aquí algunos lo consideran un intento de enfrentar a los españoles para que vuelvan a abrirse la cabeza en las calles. Luego, nada de eso sucede y nadie se pregunta por qué. Quizá porque el frenesí creado por esos titulares y declaraciones es solo una herramienta para generar odio a la izquierda y emparentarla con la violencia de los años 30. Resulta curioso que una respuesta apropiada a todo este desprecio a la memoria histórica haya venido estos días de Felipe VI, nuestro rey, en su discurso ante las dos cámaras del Parlamento italiano. Dijo literalmente: somos dos países con memoria, con una clara conciencia del pasado, en particular del que no puede ni debe repetirse, ni siquiera como caricatura. Felipe VI, el rey de España, el jefe de Estado, es evidente que se refería a Italia y a España. En su defensa de la democracia liberal y con la intención de valorar sus instituciones, quiso dejar claro que no conviene hacer experimentos probando las ideas que condujeron a las dictaduras de Mussolini y Franco, regímenes que no hay que olvidar que eran esencialmente antiliberales, fascistas, asesinos, esclavistas. En la derecha, que nunca deja de recordar los fantásticos que son los discursos del rey, se ha recibido el de Roma con un silencio atronador. No hay ni un solo comentario a ese discurso, mucho menos a esta frase que os he relatado. A la prensa canalla, callada. Televisión, ni pío. Radios, no hay ni uno que diga esta boca es mía. El gobierno pretende que el aniversario de la muerte de un asesino como Franco, que nos tuvo 40 años hechos esclavos de sus asesinatos, sirva para lanzar una serie de actos con el objetivo de poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia y homenajear a las personas y colectivos que lo hicieron posible. En palabras del presidente del gobierno. Lo de que vayan a ser más de un centenar de actos suena un poco exagerado, pero no lo es tanto si se incluyen los que puedan tener lugar en muchos colegios en todo el país. Por supuesto, si son colegios del Opus y religiosos, serán misas al dictador asesino. O eso parecerá. Habrá que estar atentos para denunciarlo todo. No es difícil encontrar ejemplos de cómo la derecha habla de vez en cuando de la guerra civil, pero solo con la intención de propagar mentiras.
La última polémica absurda ha consistido en criticar a Ernest Urtasun por decir que el poeta Miguel Hernández fue asesinado por el franquismo, que no murió por las balas de un fusil, sino de tuberculosis en una prisión de Alicante. Esto lo decía Maruenda en La Razón. Pues sí, hijo, sí. Hay muchas formas de asesinar a la gente, y una de ellas es la que se hizo con Miguel Hernández y con cientos y miles de republicanos, socialistas, comunistas, que estaban en las cárceles de Franco. Ese asesino. Miguel Hernández, después de pasar 3 años por diversas cárceles en condiciones penosas, como tantos otros represaliados, y no me gusta decir represaliados, sino asesinados, y no recibir el tratamiento médico que necesitaba en sus meses finales, falleció, evidentemente. Lo asesinaron. No con balas, sino no dándoles la medicación que necesitaba. No llevándolos a hospitales por esta o cual causa, como hizo Ayuso con los 7.291 ancianos. Suena como decir que Ana Frank no fue asesinada por los nazis, sino que falleció de muerte natural. En febrero del 45, una epidemia de tifus se desató en el campo de concentración de Bergen-Belsen y mató a 17.000 prisioneros, entre ellos Ana Frank, la niña de 15 años. Quizá la razón se atrevería a decir que a Ana Frank no la mataron los nazis, como a todos los demás judíos asesinados en esos campos, sino que murió por las carencias sanitarias de esas instalaciones. Hay cosas que de verdad solo pasan en España. El recuerdo de un pasado teñido por una guerra civil siempre es doloroso y sensible políticamente. Lo más habitual es que se haga con décadas de retraso. Huir de él y enterrarlo bajo una forma de olvido es una forma de cobardía. Son ellos, cobardes. Ayuso, Aznar, Feijóo, Abascal, Mellado, La Cuca, cobardes. Cada país afronta sus demonios internos con dudas y obstáculos, pero al final se suele imponer la necesidad de hacerlo. No hay que explicar mucho sobre el intento de Alemania de reflexionar sobre las responsabilidades a cuenta del nazismo y no solo centrándolas en la conducta de los autores del genocidio. Y hay que decir que se tardaron décadas en asumirlo con todas las consecuencias. Macron ha tomado algunas iniciativas sobre la memoria histórica en relación a la guerra de Argelia. Bélgica lo ha hecho con la colonización criminal del Congo por el rey Leopoldo II. En una cumbre reciente de la Commonwealth, el rey Carlos III se refirió al triste legado del colonialismo. Veo que los aspectos más dolorosos de nuestro pasado siguen resonando. Por eso es vital que comprendamos nuestra historia, para que en el futuro nos sirva como guía a la hora de tomar las decisiones correctas, dijo el rey del Reino Unido. No es que los demás asistentes quedaran muy impresionados por esas palabras demasiado genéricas, pero al menos suponía un cierto reconocimiento del daño infligido. El rey aceptó en 2023 poner en marcha una investigación de la relación de la monarquía británica con el tráfico de esclavos. Se hicieron de oro. En Estados Unidos ha pasado más de un siglo y medio, y desde la Guerra Civil, y nadie niega que el legado del racismo de la Confederación continúa estando presente y siendo motivo de innumerables controversias. El debate que se ha planteado allí es cómo se puede permitir que los símbolos racistas de ese pasado puedan seguir presentes en nuestros tiempos. Sin embargo, en España cualquier ejercicio de memoria histórica sobre el siglo XX es visto por la derecha como un intento de reabrir las heridas del pasado y enfrentar a los españoles, frases que se han repetido tantas veces hasta perder todo su sentido. En una actitud condenada al fracaso, como escribí en una ocasión, no importa lo que corras, la historia siempre te atrapará. En la izquierda también sería conveniente ser realista a la hora de aspirar
a que desaparezcan los franquistas. Un diputado de Vox, un partido que recibió 3 millones de votos en las últimas elecciones. Creemos que son pocos, pero 3 millones de votos a Vox es una indecencia, es un crimen cada uno de esos votos y la persona que los metió en la urna. Ese diputado ha defendido el legado de la dictadura en el Congreso, de la misma forma que es absurdo meter en prisión a alguien que desee que vuelva al grapo, cosa que no va a ocurrir. También lo sería castigar penalmente a quien quiera que resucite el franquismo, a menos, claro está, que existe una incitación a la violencia. Hubo que esperar a marzo de 2005, 30 años después de su muerte, para que la estatua ecuestre de Franco en Madrid fuera retirada por el gobierno de Zapatero, mientras el PP se hacía el loco o se oponía a su traslado. En Santander, hasta 2008. Las estatuas en lugares públicos son una forma de homenajear a esa persona. No sirven para aprender historia, como sostienen algunos. Para eso están los libros. Y unos buenos profesores. ¿Qué decir de la tumba de el asesino en la Basílica de Cuelgamuros, antes llamada Valle de los Caídos, situada en el mismo altar junto a la de José Antonio Primo de Rivera? Todo un recinto religioso a la mayor gloria de un asesino, hasta que su cuerpo fue trasladado en 2019 a un cementerio normal, es decir, un lugar donde se entierra a los seres humanos. El olvido es un rasgo normal en la naturaleza humana, casi una reacción natural para protegerse, pero eso es incompatible con ciertos valores que relacionamos con la democracia. Para la derecha la memoria es una especie de self-service, donde solo escoges el plato que te gusta. Con los asesinatos de ETA se insiste en no olvidar y en reconocer el papel de las víctimas del terrorismo. Eso es lógico y necesario. Pero con la guerra civil muestra una cerrazón que raya en la complicidad, en el colmo de la incoherencia. Algunos sectores reaccionarios muestran más interés en reivindicar el pasado colonial de los siglos XVI y XVII como si fueran gestas históricas que es imprescindible homenajear. Memoria histórica para celebrar a Felipe II, pero no me hablen del siglo XX ni de Francisco Franco, que me pilla muy lejos, el mayor asesino genocida que ha existido en España. Chicos, chicas, el 2025 tenemos que homenajear a todos los que lucharon por la libertad y en defensa de la República. Y los tenemos que homenajear cada uno desde donde estemos. Y con el mayor respeto y decoro que se le ha de tener a la dignidad de esas personas, muchas de ellas aún enterradas en las cunetas. Un abrazo a todas y a todos. Que tengáis un buen día.